Hola, muy buenas noches, tardes o días, depende de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Roberto Carlos Osabadillo, con matrícula 2025-33713. Soy estudiante de la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica de la UAP y este es mi proyecto final. El día de hoy me gustaría contarles o platicarles sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Fue un personaje que abordamos en clases y la verdad es que me asombró muchísimo. Podemos ver que está presente en los billetes de 200 pesos actualmente y siento yo que debe de ser reconocida por todas las cosas que, que hizo. Ok, bueno, me gustaría iniciar presentándoles mi diapositiva que va a estar por acá. A ver, vamos a hacer esto pequeñito. Ok, bueno. em, Como les mencioné anteriormente, es Sor Juana Inés de la Cruz, el Fénix de América y la 10ª Musa. Con los primeros años de vida. Para entender el genio de Sor Juana Inés, primero debemos viajar a sus orígenes. Entonces, vamos a situarnos en el México del siglo XVII, en una pequeña región llamada Nepantla, como podemos ver acá. Y bueno, Juana Inés de Asbaje no fue una niña común. ¿Por qué? Dirán ustedes. Bueno, a los 3 años escondidas ya había aprendido a leer y a escribir. Su mayor tesoro no eran los juguetes, no como pues los niños hoy en día, sino que era la biblioteca de su abuelo en la hacienda de Panoaya, la cual a su poca edad devoró por completo. Esto hizo, y gracias a su sed de conocimiento, que era muy grande, al enterarse de que existía una universidad en la Ciudad de México, donde solo aceptaban hombres, le rogó a su madre que le cortara el cabello y la vistiese de niño, de hombre, para poder asistir, aunque lamentablemente no lo logró. Y bueno, ella contaba con un talento pues tan grande, tanto así que a los 8 años ya estaba escribiendo sus primeras obras literarias, perdón. Y bueno, básicamente en esta diapositiva podemos ver lo que les comenté, que nació en San Miguel Nepantla alrededor de 1648 y aprendió a leer y a escribir a los 3 años aproximadamente. Y bueno, estos son datos que ya les comenté. Vamos aquí. Al crecer, Juana fue enviada a la Ciudad de México y su inteligencia llamó la atención de la corte virreinal. Es por eso que aquí les puse este título, La vida en la corte virreinal. Se convirtió en dama de honor de la virreina, quien quedó fascinada con ella. De hecho, hay una anécdota increíble de esta época. El virrey, asombrado por el conocimiento de esta joven, organizó una especie de examen público y reunió a 40 de los hombres más sabios de la época, entre matemáticos, filósofos, teólogos, para que la pudiesen interrogar. Juana, siendo apenas una adolescente, respondió a todos con pues tan brillantez que dejó a toda la corte boquiabierta. Sí, básicamente fue así. Y bueno, vamos con el claustro como refugio. Elegir la vida religiosa no como una vocación divina, sino como una salvación al talento, del intelecto, perdón. Bueno, vamos un poquito con el convento de San Jerónimo. Aquí decidió convertirse en monja, integrándose al convento de San Jerónimo, pero no lo hizo por una devoción religiosa extrema, sino porque el convento le ofrecía un refugio, como aquí les puse. Su celda no era más que un cuarto pequeño y oscuro, sino un apartamento de 2 pisos que se convirtió en un centro de reunión para los intelectuales de la ciudad. Aquí tenía ella su propia biblioteca, sus propios instrumentos musicales e incluso herramientas astronómicas para que ella pudiera estudiar las estrellas. Hizo de su encierro un mayor espacio hacia la libertad.
Vamos con la siguiente diapositiva. Para que se den una idea de la magnitud de su afición por el estudio, Sor Juana logró reunir más de 4.000 libros. Era casi una biblioteca pues privada y que era pues la más grande de América en su momento. Desde ese espacio rodeado de libros produjo obras maestras como poesía, teatro, villancicos, ensayos filológicos o filosóficos que cruzaron prácticamente el océano y se publicaron hasta en España. La defensa de la mujer. Sor Juana fue una mujer muy valiente que usó su pluma para criticar la hipocresía de la sociedad. Esta es probablemente su estrofa más famosa. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Con estos versos, ella señalaba el doble estándar de los hombres que exigían un comportamiento en las mujeres, pero ellos mismos provocaban lo contrario, cosa que actualmente podemos ver hoy en día. Personas que piden y no son coherentes con las acciones que ellos dan. O sea, quieren recibir, pero no dan lo mismo, y aún así exigen. Pilares de su obra literaria. Podemos dividir la gran obra de Sor Juana en tres grandes pilares. Primero, un feminismo temprano. En su famosa carta llamada Respuesta a Sor Filotea, ella defendió valientemente el derecho de las mujeres a estudiar, argumentando que Dios no le daría a la mujer intelecto si no quisiera que lo usara. Segundo, su poesía lírica y amor. Llena de emociones complejas, pasiones y reflexiones como el amor, ¿no? Tocaba diferentes temas. Como aquí les puse, exploró el amor cortesano, el desengaño, los celos y la pasión con una maestría poética incomparable. Y finalmente, su profunda teología y filosofía, donde demostraba que podía debatir temas de religión al mismo nivel que los más altos sacerdotes de esa época. Vamos con el silencio y el final. Lamentablemente, su historia tiene un final trágico. Una mujer tan inteligente y franca era vista como una amenaza por la iglesia. Los altos mandos, incluyendo al obispo, comenzaron a acosarla y a presionarla duramente para que dejase sus estudios y se dedicara solo a rezar. Por esto, acorralada en 1694, fue obligada a vender su amada biblioteca y sus instrumentos. La forzaron a firmar un documento de arrepentimiento con su propia sangre, donde se llamó a ella misma Yo la peor de todas. Poco después, en 1695, demostrando su verdadera bondad, murió contagiada de una epidemia mientras cuidaba a sus compañeras enfermas del convento. Bueno, la línea del tiempo del Fénix. Aquí podemos ver de manera muy resumida cómo capturé lo que es su nacimiento, ¿sí? Que fue en Nepantla. También cuando aprendió a leer, aproximadamente a sus 3 años, y a escribir a temprana edad. Aquí en 1669 ingresa definitivamente al convento de San Jerónimo, como ya les comenté, para poderse dedicar al estudio, donde ella pues pudo ser capaz de investigar de diferentes temas. En 1691 escribe la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, su mayor defensa del intelecto femenino, y finalmente en 1695 fallece en la Ciudad de México como una víctima de la epidemia de tifus. ¿Preguntas? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor escríbemela en el chat. Y bueno, quisiera decir que Sor Juana Inés de la Cruz nos enseñó que la curiosidad y la sed del conocimiento no tienen género, y su voz sigue viva en sus letras hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y antes de terminar la presentación, me encantaría poder comentarles un dato, un mito que se dice sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, básicamente es que
Sor Juana pasaba bastante tiempo en la cocina del convento de San Jerónimo, como ya les comenté, y era una experta repostera. Ella solía preparar y enviar deliciosos postres conventuales, tales como cajetas, los famosos buñuelos, postres a base de yema o huevos cocidos con huevos reales, ¿no? A sus amigos, a los virreyes, a los benefactores. Y lo que verdaderamente es fascinante fue que siempre acompañaba estos obsequios culinarios con pequeños poemas, rimas o versos. Entonces, existe la leyenda de que Sor Juana escondía fragmentos de poemas dentro de huevecillos de chocolate. Aunque esto es un mito porque el chocolate sólido aún no se inventaba, la verdad es que es igual que encantadora. Ella era una repostera, pues como les comenté, muy excepcional y frecuentemente regalaba dulces al convento, como los huevos reales, acompañados de versos y poemas inéditos. Entonces, me recordó, déjenme enseñarles, a los huevitos Kinder, estos. Imagínense que aquí ella, bueno, ella hacía todo, la forma del chocolate, con moldes, a lo mejor de un ave. Sin embargo, dentro de él ponía fragmentos de poema, lo cual me parece una idea muy romántica, poder sorprender a alguien con un huevito Kinder y ponerle unos versos dentro. Entonces, vamos a abrir. En este caso, a mí me salió Acertijo. Es una colaboración que tuvo Huevito Kinder con los personajes de DC Comics. Como podemos ver, aquí está Acertijo, que se suma junto con mi Aquaman y mi Catwoman. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Yo la verdad disfruté muchísimo este curso. Me permitió conocer autores em, de los siglos de oro. Me llamó la atención mucho las obras que el maestro nos compartió, el doctor, perdón, nos compartió. Tengo muchísima curiosidad, muchísimas ganas de seguir aprendiendo, de seguir leyendo, de seguir cultivando esa cultura, porque muchas veces, por ejemplo, no nos damos cuenta de lo privilegiado que somos alrededor, porque estamos rodeados de cultura, básicamente. Es eso, cultura, historia, tradiciones que hacen parte de nuestra identidad cultural. Entonces, este curso va más allá de los conocimientos teóricos, sino que van pues como parte de mi identidad. Y eso es lo que me hace sentir orgullosamente poblano, orgullosamente mexicano. Y bueno. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho este video. Mi nombre fue Roberto Carlos Sosa Vadillo y este fue mi proyecto final. Nos vemos y muchísimas gracias por su atención. Voy a cerrar esto. Mm, Nos vemos en el próximo semestre.